Hola, hola, muy buenos días, amigas y amigos de la República. Bienvenidos a un episodio más de Fuerte y Claro. Hoy miércoles, un miércoles bastante movido a nivel político. Switzer, ¿cómo estamos? ¿Cómo arrancamos este miércoles por allá? Hola Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué días, qué tales días para la Movidos, política movidos. peruana? De verdad, o sea, tengo así tantas noticias en la mente que no me sale, o sea, Delia, Pedro Castillo, ahorita Martín Martín Vizcarra, Vizcarra. todo lo que vamos a hablar hoy, Manuela. Mientras nosotros estamos acá en vivo, Vale va a estar conectada con la lectura de la sentencia que se está haciendo ya efectiva en este momento del caso Martín Vizcarra. Hoy se va a decidir si se cumple aquello que la Fiscalía está pidiendo para él, si el Poder Judicial aprueba este pedido de la Fiscalía de 15 años de prisión efectiva, acusado del delito de cohecho pasivo propio, que no es otra cosa que coimas. Esto en el marco de los casos que se le siguen cuando era gobernador regional en Moquegua. El caso Lomas de Hilo y el caso Hospital de Moquegua, la Fiscalía ha intentado probar, ¿no? Está presentando un caso en el que alega que existe pruebas suficientes para demostrar que habría recibido una serie de sobornos a cambio de adjudicar obras a determinadas empresas, ejerciendo pues un cargo público como gobernador regional de Moquegua. Se trata de 2.3 millones de soles aproximadamente y ahorita en breves ya Vale debe estar, porque ya estaban creo que en la parte de la lectura final, se debe estar definiendo pues si se va a salir esta sentencia de prisión efectiva o qué es lo que va a suceder. De todas maneras, si es que es absuelto, por el momento Martín Vizcarra no puede postular. Tiene, no sé si qué cosa tiene más, si inhabilitaciones o vacunas, porque tiene una serie de inhabilitaciones políticas del Congreso que hacen que no pueda postular en este momento a la presidencia, a menos de que pues acuda a instancias extraordinarias como podría ser el TC, el Tribunal Constitucional o la Corte IDH. Por el momento, ahorita nos interesa saber si es que va a ser enviado o no a prisión. Y en paralelo, ¿vale? Se están dando varios casos. Como tú decías, pues es una triada importante de lo que tenemos que ver hoy en política. Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Delia Espinosa. Pedro Castillo, para hablar un poquito de lo que ha sucedido con él ayer en el Congreso, que de hecho pues tiene un tinte algo pintoresco, que ya lo vamos a ver en unos instantes, se estaba debatiendo pues la inhabilitación contra el exmandatario Pedro Castillo, que, según señala el Congreso, habría infringido más de 20 artículos de la Constitución cuando dio esta lectura, este intento de una disolución del Congreso el 7 de diciembre del año 2022, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, declarar un gobierno de excepción y plantear la reorganización de las instituciones. ¿Qué ha sucedido ayer mientras se estaba dando el debate en el Congreso? En el Congreso, su abogado, su ahora defensa legal, Carlos Torres Caro, asumió la defensa del exmandatario. En breves momentos vamos a ir a ver lo que dijo, que le lanzó una directita hacia los congresistas en este poco tiempo que se le dio para ejercer la defensa, pero antes tengo que darles un breve anuncio. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Ahora sí, Vale, ¿qué te parece si vamos a escuchar cuál fue la defensa, cuáles fueron las palabras de Torres Caro, el abogado, el quien está ejerciendo ahora la defensa de Pedro Castillo, cuando se dirigió a los congresistas que estaban debatiendo esta posible inhabilitación, porque les dijo, y ojo, no piensen que yo estoy acá diciendo lisuras, esto fue lo que él dijo, literalmente les dijo, estaban haciendo lo mismo que ustedes, que no es otra cosa que hablando huevadas. Vamos a verlo. Hay peruanos de abajo que, así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando la misma hueá que ustedes, con la diferencia, señor. Señor abogado,
Señor abogado, retírese usted. Retírese. Hay peruanos de abajo, que así como Pedro Castillo, Bien. llegan Vale, ¿alguien arriba. puede pensar, por favor, en la señora traductora de lenguaje de señas en la esquina? Yo no me imagino qué habrá hecho en el momento en el que recibió esta información y tenía que estar traduciéndola en vivo, la pobre mujer. Bueno, en ese momento, pues, fue expulsado, ¿no? El tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López, como hemos visto ahí, le dijo que no iba a aceptar faltas de respeto, que lo iba a tener que expulsar y que no le iba a permitir insultar de esta manera a los congresistas. A parecer de muchos ciudadanos, este clip que se ha hecho viral en las redes sociales, pues habría sido más o menos una indirecta muy directa hacia la manera en la que los congresistas ejercen la labor legislativa y congresal. Y por aquí queríamos recordar, esto independientemente de lo que pensemos u opinemos en el plano legal del caso, sino simplemente de lo pintoresco que ha sido este momento en el que Caro se ha dirigido a los congresistas y ellos se han sentido sumamente ofendidos y alterados. Ellos pueden decir una serie de cosas en el Parlamento, pero cuando alguien se dirige a ellos para expresarles algo como esto en ese momento, pues se indignó muchísimo Ilich López y le dijo que no le iba a permitir seguir ejerciendo la defensa. Y tú tenías por ahí otro momento pintoresco, ¿vale? Que me querías mostrar. Manu, sí, sabes que esta mención particular de parte de la defensa del abogado de Pedro Castillo me hizo acordar hace algunos años atrás cuando una congresista citó a Shakira en pleno parlamento y les dijo a los congresistas que eran shakiros. Shakiros. Porque eran ciegos, sordos y mudos. Así que vamos a hacer un recordaris, porque entre tanta política hay que reírnos un poquito. Yo creo que además lo que Caro les ha dicho, se los ha dicho pues de una manera que no considero que sea una falta de respeto, porque buscó hacer toda una pantomima para hablar de un programa, que así se llama el programa. El programa se llama Hablando Huevadas, en pro de la verdad, y que pues armó pues esta frase, ¿no? Para decirles que ellos muchas veces lo que los ciudadanos vemos y sentimos y percibimos es que se sientan desde el Parlamento a decir cosas sin sentido. ¿Cuándo fue que la congresista llamó shakiros a los otros parlamentarios? Vamos a ver este momento del año 2022. 2020. 2020. Qué pena que hoy mis colegas antepongan posiciones políticas, que digan cómo nos va a ver la historia. Señor presidente, nos dirán, esos 130 congresistas han sido shakiros, no han escuchado. Son sordos, ciegos y mudos. Eso es lo que nos van a decir. Y no respetan que se diga la verdad ante la población y ante la justicia. Qué pena que hoy mis colegas antepongan posiciones políticas. Bueno, dentro de todo siento yo que en el espacio del debate parlamentario es un espacio en el que tendría que estar protegida también la libertad de expresión, siempre y cuando no se ejerza un insulto, una ofensa directa. Evidentemente así fue tomada y recibida por los parlamentarios, pero no por el resto de la población, que por el contrario ha aplaudido a Caro, señalando que por fin alguien les habría dicho un par de verdades en su cara. Es algo que la ciudadanía no tiene mucho la oportunidad de hacer. Repito, de decirles que como se percibe es que sin tener conocimiento, sin tener información, sin siquiera haber leído los proyectos de ley que presentan, habiendo ni siquiera pedido a la IA que les borre las partes en las que le dicen que les arme los proyectos de ley, se paran a hablar cosas de las que no conocen o lo hacen sin sustento. En común, en cristiano, ¿esto cómo se dice? Ya lo dijo Caro. ¿Es eso una ofensa? ¿Es eso un insulto? Así lo percibieron los congresistas que no le permitieron seguir ejerciendo la defensa en el Parlamento. Pero bueno, pasó algo, ya dejando un poco el plano de lo risorio y de lo que pues son momentos que de todas maneras necesitamos, querida Valecita, reír para no llorar con lo que tienen para ofrecer nuestros congresistas, fue lo que sucedió con Delia Espinosa. Ayer
la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitarla para ejercer cualquier tipo de cargo público por un periodo de 10 años. ¿Qué va a pasar ahora con este informe final? Pues va a tener que pasar a pleno, donde va a ser debatido, es decir, los congresistas van a tener que votar sobre este informe y ahí es que se va a tomar la decisión final. Y la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa, evidentemente muy molesta, incómoda e indignada con la situación, dio ayer una serie de declaraciones para La República en las que señaló ser una perseguida política del Congreso. Recordemos que Delia Espinosa ha presentado una serie de acusaciones constitucionales contra algunos congresistas. Un caso que es para recordar fue aquel en el que lo señaló a un grupo de congresistas que habían asistido al cumpleaños del otro parlamentario, Diego Bazán, y ella denunció a Eduard Málaga, a Patricia Chirinos, a María del Carmen Alba, a Kira Alcaraz, a José Ceballos, y en la denuncia incluyó también a la parlamentaria Rosángela Barbarán por el presunto delito de peculado de uso, diciendo que habían utilizado los recursos del Estado para comprar pasajes para acudir a este cumpleaños en Trujillo. Evidentemente no de manera directa, sino bajo la excusa de tener actividades de representación parlamentaria en Trujillo que, justo coincidieron con el cumpleaños del parlamentario. Esta es una de las tantas denuncias que ha presentado Delia Espinosa contra otros congresistas. Ella dijo que había presentado por lo menos 29 denuncias constitucionales contra los parlamentarios y que esta sería la base de lo que ha llamado una venganza en su contra, aunado al hecho también de que existirían intereses de ciertos congresistas porque retorne Patricia Benavides al Ministerio Público y a ejercer como fiscal de la Nación. Y un tercer eje importante, que es lo que finalmente constituye la base de esta acusación. Se le acusa de haber contradecido, de haber desobedecido supuestamente la ley. ¿Cuál ley? Aquella en la que los congresistas le dieron funciones a la policía para que investigue delitos. ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Que Delia habría violado estas nuevas reglas del juego para desautorizar a la policía y para hacer como en realidad se ejercía antes la función del Ministerio Público. Investigaciones, darle funciones, darle capacidad de investigación a los fiscales sin que esto tenga que pasar por una investigación de una institución sumamente cuestionada con múltiples casos de corrupción como es la policía. Vamos a escuchar las declaraciones que ella dio ayer para La República antes de analizar un poquito el caso. El Congreso lo que quiere es deshacerse de mí, así de sencillo, porque en ese caso... Legalmente, ¿qué documento va a presentar? ¿Qué acción va a tomar? No, es que de aquí viene ya que me van a citar al Pleno del Congreso. Y ahí me van a escuchar, Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de Derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura. El Congreso lo que quiere es deshacerse de mí, así de sencillo. Eso es lo que ha dicho entonces Delia Espinosa, que es lo que les contaba, ¿no? Ella señala que esta persecución congresal tiene tres ejes principales en su base. Primero, las denuncias constitucionales que ha presentado directamente contra parlamentarios. Segundo, el haberse pronunciado, no solo públicamente, sino en materia de lo que estaba en sus posibilidades, en contra de aquello que es considerado por múltiples especialistas como leyes que favorecen la criminalidad. Ya, si no lo quieren llamar así, leyes que limitan, restringen la capacidad del Ministerio Público para investigar y desarticular organizaciones criminales. Delia Espinosa se ha manifestado públicamente múltiples veces en cuanto a la gravedad de estas leyes que se han aprobado desde el Congreso en defensa del Ministerio Público y de la labor fiscal. Y según lo que la están acusando en ese momento, pues habría infringido directamente la ley, contravenido a lo que se señalaba en la ley, al darle funciones fiscales, ¿no? Al permitir que sean las fiscalías las que investiguen estos delitos, pasando por encima de la autorización que le habían dado a la policía para que sean ellos quienes la hagan. Y en tercer lugar, un factor que es clave aquí, que no puede pasarse por alto, que es la presencia de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación,
y que pues en teoría tienen, bueno, no en teoría, tienen esta pugna ambas de manera legal, que ya ha escalado al plano judicial con múltiples denuncias de por medio, y que habría un grupo congresal parlamentario que estaría muy interesado en que Benavides retorne al cargo. Bueno, que en este momento supuestamente ya se vence la próxima semana el plazo para que Delia Espinosa sea quien lo ocupe. ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto? ¿Quién tiene, no vamos a decir la razón o no, pero quién tiene los argumentos legales para manejarlo? Vamos a conversarlo con Cecilia Madrid, quien es abogada penalista y que ya se encuentra acá en nuestros estudios. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya volvemos con ella. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder, hablemos fuerte hasta... Ahora sí, ya estamos de regreso y me acompaña Cecilia Madrid, quien es abogada penalista. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos Decíamos, días. una mañana muy movida políticamente. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, hemos tenido varias notas, todas relacionadas al derecho penal. Así es, por eso es que queremos invitar a especialistas como usted para que de repente a veces nos puedan ayudar a explicar un poco, en lenguaje un poco más sencillo, porque esos temas que son importantes, son cruciales, a veces se perciben muy lejanos por la población, muy técnicos, formales, políticos, pero en realidad es importante que estemos informados porque tienen que ver con la vida de todos nosotros y las consecuencias directas desde lo que se ejerce ahí sí van a impactar en nuestra vida directa y nuestra ciudadanía y nuestro Estado de Derecho y democracia. Entonces, estábamos explicando un poquito de qué va primero lo que está sucediendo con Delia Espinosa. La denuncia constitucional que acaba de aprobar, digamos, el informe final se basa en esta denuncia que fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín por emitir una resolución que dictaba lineamientos internos para que los fiscales sean quienes siguieran conduciendo las investigaciones preliminares, pese a que el Congreso había aprobado una ley, la 32130. ¿Qué hacía esta ley? Le otorgaba facultades a la policía para que sean ellos quienes conduzcan la investigación preliminar. Es decir, ciudadano llega a la comisaría, hace la denuncia y es la policía quien es la primera entidad encargada de conducir esta investigación. Algo que evidentemente levantó mucho polvo, sospechas y cuestionamientos, sobre todo porque la policía no es una institución que en este momento cuente con legitimidad. Están envueltos muchos policías en casos de corrupción y la pregunta, la duda, o mejor dicho el temor, era que hayan intereses o que puedan haber intereses económicos, sobornos, coimas, que impidan que las investigaciones realmente sean conducidas, además, por especialistas. Porque vamos a decirlo que no es solamente en el plano de la corrupción, sino que no son personas que tienen la facultad o no han sido educadas para conducir una investigación, como si lo es un fiscal. Expliquemos un poco de qué va eso y cuál es su opinión personal sobre la base de esta denuncia. Bueno, básicamente creo que hay algo que debemos de tener en cuenta y es que la Constitución le ha otorgado a la Fiscalía, ¿no?, ser el titular de la acción penal. El monopolio de la acción penal la ejerce la Fiscalía. Por lo tanto, el análisis debe partir de la Constitución. Evidentemente sí salió esta norma, la 32130, que desconfigura lo que
se había logrado hasta este momento en el proceso penal. Una gran discusión que se dio cuando cambiamos de norma procesal fue cómo hacer con las investigaciones para que las investigaciones sean más eficientes. Porque hasta antes de la norma procesal, que entró en vigencia progresivamente a partir del 2004, el gran problema que teníamos era que la investigación la realizaba la policía. Y esto pues acarreaba serios casos de corrupción y además también no involucraba o no iba con el modelo constitucional, porque ya ahí la Constitución establecía que era el Ministerio Público el encargado de investigar. La policía sí interviene en la investigación, pero como órgano de apoyo al Ministerio Público. El Código Procesal Penal del 2004 puso en orden esto, ¿no? Y le dio las atribuciones a la Fiscalía como le correspondía, ¿no? Como titular de la acción penal, y dijo que la policía era un órgano de apoyo. Y restringió facultades importantes que tenía hasta ese momento la policía, como por ejemplo calificar una denuncia. O sea, ¿quién decide el hecho, cómo lo calificamos, qué delito es? Evidentemente, para hacer esto se requiere una formación jurídica, ¿no? Obviamente la policía de investigación puede tener experiencia criminalística, que además se reconoce, y por eso precisamente es importante su apoyo en una investigación. Sin embargo, constitucionalmente el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Entonces, esta norma lo que hace es no solamente decir que la policía interviene, sino decir que la policía es la encargada de ver la investigación preliminar. Una etapa además de proceso que estaba pensada en los orígenes del código únicamente para realizar actos urgentes, porque la investigación del delito se lleva a cabo en la fase de investigación preparatoria a cargo de la Fiscalía. Y además, dentro de de muchas modificaciones que se dieron con ocasión de esta ley, que además ha sido progresiva porque este siempre ha sido un tema muy puntiagudo entre fiscales y policías, es que le retorna la facultad a la policía de dar la calificación jurídica. O sea, de realizar el informe policial también puede incluir calificación jurídica. Y se hace una suerte de distinción entre investigación operativa e investigación jurídica, pero que realmente en la práctica es muy difícil de distinguir, ¿no? Y que no plasman el modelo constitucional, ¿no? Entonces, esta decisión que ha tenido el Congreso le está reclamando a la señora Delia Espinosa el haber emitido un reglamento que se dio en su momento cuando salió toda esta discusión de la aplicación de esta norma, porque como normativa interna el Ministerio Público decidió hacer lo que el mandato constitucional dice, es decir, que las investigaciones van a ser conducidas por el fiscal y la Fiscalía, dentro de sus atribuciones, decidirá si requiere o no el apoyo de la policía, ¿no? Esa fue, digamos, el tenor de esa normativa interna, y el propósito de esa decisión es que se inicie este procedimiento, pero no solamente se inicia contra ella, sino se inicia contra varios de los fiscales que estaban involucrados en esa decisión, ¿no? Y no ha tenido, creo que, el mismo efecto para todos, ¿no? Y ella, una parte en lo que señala en sus declaraciones precisamente es eso, ¿no? Pide a los fiscales supremos que puedan estar involucrados y que también podrían ir tras ellos, que hasta ahora, pues, como dice, se ha dado de manera diferenciada, que se pronuncien. Porque al fin y al cabo, si se aplica contra una persona en particular y a mí no me afecta, el día de mañana, como autoridad supuestamente de un ente independiente y autónomo, podría afectarme que sea el Congreso quien decida sobre lo que yo puedo o no hacer según lo que dicta la Constitución. Y eso es ahí un entrampado peligroso, porque de lo que se le acusa es de violar artículos de la Constitución, de haber pasado por encima de la Constitución, cuando usted nos está explicando claramente que el mandato constitucional, pese a la modificación de la ley, sigue manifestando que corresponde a nivel jurídico a la Fiscalía ser quien investiga. ¿Estaría entonces violando artículos de la Constitución? Es que yo considero que no. Si bien es cierto, esto no es algo aislado, ¿no es cierto? El problema con la doctora Delia viene ya desde larga data, y en las que ella también ha incurrido en incumplimientos de órdenes de
autoridades competentes, ¿no? Sí. Pero en este caso en específico, sí considero que la decisión que tuvieron en su momento la Junta de Fiscales era una decisión que estaba dentro del marco de la Constitución. Es más, a mí me parece cuestionable los cambios que se hicieron a través de esta ley y que incluso podrían ser objeto de un control. Ahora, tengo entendido que el Tribunal Constitucional ha validado esta ley y por eso, porque ese era el momento en el que se debió de poner, digamos, los paños fríos al alcance de la norma, ¿no? Pero lamentablemente no se tuvo ese resultado, ¿no? Claro. Ahí hay algo importante que usted menciona, que a los ciudadanos muchas veces nos queda la duda de cómo funcionan las órdenes judiciales, los mandatos judiciales. Porque algo de lo que ambas se han acusado, tanto Patricia Benavides como Delia Espinosa, es de incumplir mandatos judiciales dictados por una autoridad o por otra, y pasar por encima con una lectura arbitraria o encontrar argucias legales para no cumplirla. Ambas se han señalado mutuamente de esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Quién debería ser ahí la palabra final, digamos, en un mandato judicial? Lo que pasa es de que ¿Cómo funcionan los mandatos judiciales? han habido varios momentos, A ¿no? Si podemos analizar el desacato, digámoslo así, o el incumplimiento del primer mandato, que fue la reposición de la señora Patricia Benavides, se dio por una orden de la Junta Nacional de Justicia. Se arguyó frente a ello que, bueno, que la Junta no tenía prerrogativa, que su decisión era cuestionable, pero es una autoridad competente para el tema que se pronunció. Entonces, si hay algún cuestionamiento respecto de esta orden, su legitimidad y X, tienen un camino normativo a seguir para cuestionar, ¿no? Eso no se hizo en este caso y se decidió unilateralmente hacer una propia interpretación. Ahora, desde el otro lado de la orilla, ¿no? Siempre hay la posibilidad de acudir al órgano constitucional para poder pedir que, si es que hay una afectación de derechos fundamentales, pedir la tutela, ¿no? Esto sí se puede realizar y se debe de realizar, porque para eso son los órganos constitucionales, para hacer el control, y ya el Tribunal Constitucional ha dicho que este control abarca a cualquier tipo de autoridad. Y cuando en este órgano constitucional se advierte que, digamos, la afectación es flagrante, sí, el juez constitucional puede ordenar una medida cautelar, que es lo que básicamente está pasando ahora, en ¿no? este momento, claro. Porque la doctora Delia interpuso un recurso de amparo, creo que ese es el nomen juris de la demanda constitucional, y ella ha logrado una medida cautelar. Y esa medida cautelar es una medida cautelar que está pidiendo que se le reincorpore, ¿no? Claro. Y que es la Junta el órgano demandado, ¿no? En teoría, el plazo dictado por este último recurso se vence el lunes, mismo día en el que la doctora Espinosa ha sido citada nuevamente a declarar ante el Congreso, lo que también da una sensación de que el Congreso está corriendo con lo que pueda presentar, ¿no? Antes de que venza el plazo y que puedan inhabilitarla, y entonces esta medida cautelar quedaría sin efecto. Lo que pasa es de que hay una medida cautelar que va a seguir vigente. El Congreso no tiene competencia para dejar sin efecto una resolución judicial. Pero si la inhabilita. El problema es que hay una contradicción, ¿no? Porque el Congreso sí tiene la autorización, bueno, la prerrogativa de, a través de una acusación constitucional como la que está siguiendo, de inhabilitar. Y la sanción no es ni de carácter penal, la sanción es una sanción política, ¿no? Porque entiende que ese alto funcionario ha incurrido en alguna prohibición constitucional. Claro, o sea, ahí hay una contradicción en esencia de lo que pueda suceder, que finalmente es la medida que el Congreso va a intentar tomar, probablemente inhabilitarla, pese a que por mandato judicial tienen que reponerla. Vale, ¿alguna novedad con el caso Vizcarra antes de cerrar?
Por ahora sigue la lectura de la sentencia, Manu. Continúa, así que Sí. seguramente la vamos a ver más tarde dando entrevistas sobre este caso también, porque hoy es un día movido políticamente. Hemos tenido el caso Pedro Castillo, Ahora Martín Vizcarra, Delia Espinosa. Doctora Cecilia Madrid, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a leer brevemente una mención antes de despedirnos. Si esta Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles y así ahorras más si te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Muchísimas gracias por habernos acompañado. a ustedes. Con nosotros será hasta mañana. Chau, chau.